Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del Museo Comunitario Agua y Pluma Preciosa en Quecholac, Puebla. Y aquí presente mi compañero César López Mendoza y una servidora Isabel Fernández Vega. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar el libro de nuestro amigo Carlos Arriola López y como moderador tenemos a nuestro amigo Leopoldo Mendoza Cortés. Vamos a iniciar con una semblanza de nuestro amigo Carlos para que la gente sepa las actividades que él ha venido realizando desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi compañero César y posteriormente a Carlos Leopoldo para que él empiece con la moderación de este evento. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Carlos Leopoldo. Bienvenidos, amigos de Acatzingo, colaboradores de este museo, de la asociación. Bueno, les voy a leer la semblanza a nuestro amigo Carlos, que es diseñador gráfico de profesión. Un divulgador de la historia y la cultura. Estudió en la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo y desde hace poco más de 20 años ha estado inmerso en temas y actividades culturales en los ámbitos ya de particulares o de gobiernos municipales en el estado, en Acatzingo, en Zacapuaxtla, Tepeaca, Soltepec. Entre otras actividades ha sido profesor de bachillerato en el municipio de Los Reyes de Juárez. Fue coordinador del Congreso Nacional de Cronistas e Historiadores en Tepeaca por allá del 2003 y es creador de contenido digital y manejo de redes, además de que maneja muchas fanpages, de las cuales sobresale Crónica e Historia de Acatzingo, una amplia difusión nacional y en el extranjero. Durante los últimos 3 años se ha dedicado a la investigación histórica utilizando herramientas digitales y las nuevas tecnologías, con acceso a repositorios, hemerotecas, archivos históricos en México y en el extranjero, donde se pueden encontrar gran cantidad de documentos, manuscritos y códices, la mayoría del siglo XVI y del siglo XVII. Cedo la palabra a nuestro amigo Leopoldo para dar inicio a esta presentación. Muchísimas gracias a mi señora Isabel, de la titularidad de este evento, al compañero César, muchas gracias. Pues así vamos a dar inicio ya a esta presentación de este libro que hablará de la historia de nuestros antepasados, de esta historia que en ocasiones no conocemos, que es la que está escondida, la que está guardada entre nuestras calles y nuestros templos. Esa es una oportunidad para poder ver más allá y darnos cuenta de la riqueza histórica que nuestros pueblos como Acatzingo o el propio Quecholac tienen, siendo esta una gran región histórica. Así que para dar inicio, le cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Carlos Arriola, quien presentará este libro. Gracias, Paul. Les agradezco a ustedes por acompañarnos. Para empezar, el libro es el título, Acatzingo, relación del señorío. Resulta que durante la llegada del primer virrey de la Nueva España, Mendoza, él le solicita por encargo del rey Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que por cierto no habla español, ¿no? Él encarga al virrey que se haga una relación de lo que se encuentra en sus nuevas tierras, en su nuevo legado. Quiere saber sobre su vasallaje, sus costumbres, tradiciones, sobre todo lo que tiene que ver, porque digamos, visto desde un punto de vista más mercantil y no tan humanitario, pues quería saber qué era su nueva adquisición, ¿no? Y qué tan económicamente rentable era. ¿Sí? Hay que ser muy realistas. Para ese momento, resulta que los frailes, no tanto los franciscanos, pero ellos son los primeros, pues ya habían quemado prácticamente todo el conocimiento que había en las tierras de la náhuatl, todo el territorio al cual ellos nombraron la Nueva España,
porque según ellos eran documentos para enfocar al viaje, ¿no? Pues eran documentos iconográficos y la grafía con la que los indígenas armaban, estructuraban su escritura, pues de repente eran dibujos que para ellos parecían pues demasiado malévolos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tienen la insolencia de quemar todo lo que encontraron, de destruir frescos, obviamente ya estaban en el proceso de destrucción de las pirámides, de las estelas, de todo. Se topan con ese asunto de que había que presentar qué era lo que se encontraba dentro de todo este territorio, y de esa información pues, estaba en los códices, que no existían. Entonces lo que hacen es, a la par de que se funda el Colegio de Texcoco, la universidad, por así decirlo, la escuela para los principales, pues empiezan a formar a los hijos y algunos sobrevivientes jóvenes de los nobles, de los principales, ¿no? Se usa mucho el término en los documentos caciques no, porque cacique es el término que le dan a los reyes en el Caribe. Aquí eran principales, pero ese es otro asunto, ¿no? Solemos utilizar el lenguaje que usaban ellos y que en muchos casos son palabras o términos que no corresponden a la forma de que se, digamos, a lo que sería el equivalente a la traducción, ¿no? En verdad pues, era otra lengua, ¿no? En este caso los nobles, los principales, bueno, empiezan a tener esta formación y empiezan a darle a los frailes este conocimiento y se empieza a hacer la transcripción de toda esta información, a la par de que, bueno, obviamente los conquistadores, empezando por Cortés, hacen sus cartas de relación, ¿no? A la par, otras fuentes españolas no cortesianas son como 10 documentos, incluido el de Bernal Díaz del Castillo, que es la historia de conquista basada en la escritura de la que Cortés montó en sus cartas de relación. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Todos estos documentos, junto con las relaciones, pues nos dan esta descripción de lo que había, de lo que hubo antes, de lo que pasó y de lo que vino después de la conquista, ¿no? Los primeros años del virreinato, la instauración del virreinato y la evangelización. Digamos, la referencia más cercana de nosotros a la región que se tiene de una relación es la relación de Tepeaca. Y la relación de Tepeaca le dedica una página a Catzingo, de 80 y tantas páginas. Le dedica el manuscrito original, ya la transcripción sí llega a ser de 200 y tantas páginas, pero, y que además y eso está bonito, porque cuando uno encuentra el documento original, se encuentra que venía en náhuatl, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Michoacán, que es una también súper relevante, ese está en purépecha. O sea, es hermoso, ¿no? Aparte de la iconografía y de que empieza a mezclarse la grafía, la escritura indígena con la interpretación y las vestimentas y los modos y las formas ya de los ibéricos, ¿no? Entonces, bueno, la de Michoacán es una de documento. Para nosotros la referencia más cercana es la de Tepeaca, a Quecholac le dedica media página, ¿no? Y curiosamente, Tecamachalco y Quecholac estaban dentro de su jurisdicción, ¿no? Ya después Tecamachalco tiene cierta posición, y a Quecholac le toca que hasta el 1890 y tantos ser una villa y municipio, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, lo mismo pasa con Acaxingo. Acaxingo, aunque obtiene su título de ciudad en 1556, sigue dependiendo de la jurisdicción de Tepeaca hasta 1850 y tantos, no, 60 y tantos creo, porque es un gobernador de Acaxingo, bueno, originario de Acaxingo, Ignacio Romero Vargas, el que dice, bueno, pues vamos a hacerlo, no tan solo villa, no tan solo municipio, lo vamos a hacer distrito judicial. No dura poco el costo porque lo quitan al poco tiempo y Acaxingo otra vez se degrada a nivel de municipio, ya no de distrito, pero sí se queda como municipio. Entonces, son de esos movimientos que son la geopolítica de los municipios o de la región. Regresando al asunto del nombre, resulta que
Acatzingó no tiene esa relación, entonces lo que yo intentaba era subsanar ese vacío de información que se tiene del municipio. Existen 2, 3 libros, no, existen como 5 libros que se han hecho sobre Acatzingó. El más antiguo es de Salazar Monroy. La parte documental de ese libro, que se publicó en 1969, si no me recuerdo, y que tiene un anterior del 31, pero ese es muy técnico, ¿no? Es como que se encuentra, tenemos basamentos, tenemos tales materiales que se pueden utilizar para tales cosas, tenemos tales inmuebles, pero muy técnico, muy digamos, sin sesgo histórico, solamente la parte técnica, más bien como una monografía, ¿no? En este caso nosotros, bueno, su servidor, era, ok, si no se tiene un antecedente histórico, pero sí se tienen muchos trabajos, no solo de personas digamos, de la región, ¿no? Como la ingeniera Isabel, que ha hecho trabajo en la parroquia, que ha entrado al archivo municipal, que entró ahí al tema de las cofradías, de la Virgen de Dolores. Claro, no solo ese trabajo, ¿no? Sino hay más trabajos que están publicados, que muchos incluso están en línea, como tal, que están en internet, que uno puede consultarlos, que son tesis doctorales o que son tesis de licenciatura o de maestría, que incluso se encuentran hay personas que han hecho estudios y que Acatzingó a lo mejor no es el centro de ese estudio, pero que un elemento, por decir algo, sobre la familia Furgón Malpica, ¿no? Resulta que esa es una tesis de maestría de una persona que se encuentra en España, en el País Vasco, y en este documento, que será como de 1000 páginas, pues existen como 9 o 10 referencias de Acatzingó, ¿no? Y que tiene que ver con que algunos miembros de esta familia, de su linaje, al cabo de 8 generaciones, pues estuvieron asentados en Acatzingó. La esposa digamos, del jerarca de esta familia, en el 1600 y cacho, era originaria de Acatzingó, hija de comerciantes, y que eran dueños de una gran cantidad de tierras, que era mestiza además. Se casa con esta persona y bueno, por lo mismo su descendencia va teniendo todavía injerencia en el municipio y no sé, por decir algo, en la época previo a la independencia, cuando se forma el primer ejército, que más bien es una milicia, que es la que enfrenta a Hidalgo, a Morelos, a los libertadores. Bueno, este ejército se forma en lugares como Acatzingó, a través de los regimientos de dragones, y bueno, pues esta familia pues eran los que lideraban estas pequeñas milicias, que después se ven en el ejército central, ¿no? Que después terminó siendo el ejército de la triple, de las tres alianzas, ¿cómo se llama? Trigarante, el ejército trigarante. La época de la independencia. Exactamente. Entonces, vamos, si uno va ligando todos los diferentes momentos y los protagonistas, pues se da uno cuenta que la historia local, la historia, la microhistoria, en su conjunto, genera la historia que todos conocemos, o la macrohistoria, la historia oficial, ¿no? Que sin esos pequeños elementos le faltaría algo, ¿no? O no sería como la conocemos. Yo creo que lo importante tendría siendo para nosotros eso, que nos hemos alejado quizás de la historia de nuestros pueblos, o nos aprendemos la historia general, y por eso tenemos ese vacío y ese desinterés por eso, ¿no? Porque nos es ajena, porque nos es ausente, porque en realidad no nos representa, cuando en realidad somos parte de todo este conglomerado y esta aglutinación, ¿no? De desarrollo social, político, bélico, histórico del país, ¿no? Volviendo al punto del nombre, ya para cerrar esa parte. La relación del señorío Acatzingó, al igual que Quecholán, al igual que Tecamachalco, al igual que Tepeyaca, pues eran señoríos a la llegada de Cortés, que tenían su juzgamiento a la Triple Alianza, no a un imperio,
que éramos una red de señoríos, de ciudades-estado, de Altepe, ¿no? Y en su conjunto, 180 y tantos señoríos que eran los que estaban sojuzgados bajo la Triple Alianza, y en este caso Tenochtitlán, que era quien encabezaba, pues fue contra los que Cortés se enfrentó, ya sea a través de la palabra, con su traductora la Malinche, Marina, o a través de las armas. Puedo decir que el orgullo de pueblos como el de Acatzingo, Quecholac, es que son pueblos que sí se enfrentaron a Cortés, con armas, ¿no? Y que para ellos, lamentablemente, para la gente que nos antecedió en esta tierra, pues fue una guerra y batallas de fuego y sangre, ¿no? Y fue así como los juzgaron. Y no fue una vez, fueron 2, 3 veces. Hubo levantamientos. A diferencia de Cortés con Tepeaca, ¿no? Que Tepeaca recibe a Cortés dentro de la ciudad, solo que les solicita que dejen a los tlaxcaltecas y a los demás guerreros que lo acompañan, para ese momento casi 12,000, que los esperen afuera de la ciudad. O sea, Tepeaca no les da hospedaje, no les da la bienvenida. Solo a Cortés y a sus, en ese momento, 450 españoles que lo acompañaban. Los españoles llegaron a ser 1800 cuando estaban todavía en Tenochtitlán. Después de la matanza del Templo Mayor, se da el asunto de la Noche Triste, como le conocemos nosotros. Se llama, o Cortés le dice la Noche de Dolores, ¿no? Con el tiempo se fue perdiendo el uso del término que él le dio, ¿no? En esa noche quedaron 350 españoles, y de los 5,000 guerreros indígenas aliados de Cortés que iban con él, sobrevivieron 1,000. Perdieron prácticamente todos los caballos, perdieron prácticamente todas las armas. Cuando ellos llegan, digamos, después de que Tlaxcala los recibe, los cobija, y les procura unas cuantas semanas protección, llega el punto que los señores de Tlaxcala, los pocos señores de Tlaxcala, dicen: ¿sabes qué? Ok, ya te contamos, pero no te vamos a mantener. O sea, ¿quieres seguir aquí? Vamos a hacer la guerra a Tepeaca, porque son los primeros a los que tienes que tomar, porque si no, te va a pasar lo mismo otra vez cuando quieras ir a Tenochtitlán. Vas a estar luchando y de todos los flancos te van a atacar. Toman la directiva, obviamente hay varias situaciones súper interesantes que hay que conocer. Toman la directiva de invadir bajo el pretexto de que en nuestra región, de que Quecholac específicamente, había matado a 18 españoles que venían de Veracruz y iban a México Tenochtitlán. Y como ya se sabía que en México Tenochtitlán le habían metido una refriega a los españoles, y que habían seguido huyendo, y que incluso se llegó a decir que los habían aniquilado, y estos embajadores que iban diciendo en los diferentes señoríos que ya se había acabado la amenaza, lo hacían un tanto con guerra psicológica, para que los pueblos que ya eran aliados de Cortés se retractaran y regresaran al sojuzgamiento, ¿no? Incluso llevaban hasta las cabezas de los caballos de algunos españoles, pues, es que esa era la forma, ¿no? No tenían WhatsApp para buscar la imagen, entonces ahí llevaban bueno. Y entonces resulta que Quecholac es el villano en esta historia, ¿eh? Además, aquí, bueno, sí le dan, que ellos dicen que son 18. En varios documentos resulta que entre esos 18 que dicen que murieron, muchos murieron en la Noche Triste. O sea, en realidad creo que solo fueron 2, ¿no? Pero se les da muerte, y con ese pretexto, pues vamos, empiezan a hacer este pretexto de guerra justa, ¿no? En la que se invaden, se toman los señoríos, Zacatepec empieza, luego Quecholac, al siguiente día llega Acatzingo. En Acatzingo pues sí duran 3-4 días, tal vez estuvo 5, y inmediatamente en Tepeaca. Y en Tepeaca sucede esto, ¿no? Que después de lo que pasa en nuestra región, y ver la forma en que a estos señoríos prácticamente se les borró del mapa,
¿no? Después de acabar con las guarniciones mexicas de los guerreros, se toman las ciudades, se devastan, o sea, me imagino algo así como cuando hay estas langostas, ¿no? Que invaden y destruyen todo el alimento, animales, a la población, se les toma como esclavos a los pocos que quedan. En Acatzingo la población se repliega hacia otras zonas, digamos, abandonan la ciudad, pero los que habían tomado en Quecholac, los pocos que toman en Acatzingo, pues se los llevan a Tepeaca, y en Tepeaca, ¿qué es lo que hacen? Marcarlos con una G en el rostro, para que quede claro que son esclavos, y que por rebeldes se les deja de tener vasallaje y se les considera, pues vamos, lo peor de la sociedad, porque se han enfrentado al poder del rey y al de la religión, ¿no? Que era la otra parte. No vamos a cuestionar esa situación, pero me queda claro que Cortés y su gente no eran buenos cristianos, ¿no? Porque no puedes ir diciendo, es que les traigo la palabra de, y hacer las cosas que hizo, y permitir que los aztecas se tragaran a la gente en Acatzingo, seguramente también los de Quecholac, ¿no? En Acatzingo la guarnición mexica era de 3,000 guerreros, estos eran 12,000. Es que por muy buenos guerreros que fueran, estaban curtidos, tanto, vamos, el asunto de las guerras floridas, que era lo que sucedía en aquel entonces, pues era muy consecuente. Era obvio que eran personas que, aunque no eran miembros de un ejército regular, pues estaban a la par en cuanto al manejo de sus armas y de sus estrategias de pelea, ¿no? Entonces, con eso empezamos el asunto del libro, es el capítulo 1 de hecho. Y quise empezarlo por el mismo asunto del porqué del libro, ¿no? Tiene que ver con esa parte en la que ese vacío que tenemos de la historia escrita, documentada, que no se ha armado, que no se nos ha dado de manera integral, y que uno tiene que andar buscando en 1000 fuentes, ¿no? Y que ahora, afortunadamente, es posible. Hace 15 años yo creo que ni de chiste se hubiera podido, porque yo hubiera tenido que ir a visitar las albercas como Viena para conseguir documentos, que si bien no puse el textual, el documento que encontré, el manuscrito, sí me sirvió como referencia para validar algún otro texto que encontré a lo mejor en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a la cual asumo que hace 15 años hubiera sido imposible siquiera, dejemos el visitar físicamente, poder entrar o tener acceso a sus documentos, ¿no? Resulta que la mayor parte de los documentos de la época, y más los manuscritos y las partes de los códices, están en el extranjero, ¿no? Y eso es lamentable, pero bueno, por lo menos nos dejan ahora tener los documentos digitalizados. Hay documentos, bueno, como me llama mucho la atención. Yo lo encontré hace unas semanas después de que ya habíamos hecho el libro, y no, o sea, no tiene ficha técnica, está la imagen, pero no tiene una ficha de acompañamiento que te diga esto es esto, ¿no? Entonces, quien ya conoce, yo lo estoy viendo aquí ahora, pues ya le voy a entrar más confianza a indagar un poquito más, ¿no? Pero vamos, es eso, el que como investigador, ¿no? Y divulgador, lo que pretendo es acercarle a la gente la historia en la misma forma en la que yo la estoy conociendo, ¿no? Según la academia, ese es el término, la academia, los investigadores de CEPA, de escuela, te manejan que hay que darle una interpretación a los documentos, porque los documentos están hechos de tal forma que siempre benefician o hacen parecer al bueno al que lo pagó, ¿no? Y entonces, yo en este primer libro, me permití no tomar ese sesgo, porque pienso que es riesgoso, por lo menos para mí, en ese momento es riesgoso, porque no puedo dar interpretación a un documento, porque yo aún no tengo la suficiente
formación, conocimiento y bagaje, ¿no? O expertise como para confiar plenamente en mis criterios. Lo que prefiero es compartir el documento fiel, si es posible en castellano antiguo o como en los términos que esté, compartirlo con la gente para que sean ustedes los que, al igual que yo, le den su propia interpretación, ¿no? Así no caemos en el sojuzgamiento o no caemos en el prejuicio, ¿no? Es parte de, es lo que de entrada yo podría comentarles sobre el libro, y pues bueno, yo creo que es más interesante de repente el poder interactuar y el que ustedes puedan pues preguntar, ¿no? Las dudas o aportar, porque de igual forma, digo, en mi caso, este es el año pasado publiqué un libro, ¿no? Pero era como tal un facsímil del primer libro de Salazar Monroy, que les digo era como muy técnico, como una monografía, que se publicó en 1931 y que un conocido me lo hizo llegar y creímos prudente hacer una publicación. Me contacté a la familia de Salazar Monroy. Por cierto, su nieto es el presidente del Consejo de Fábrica de la Ciudad de Puebla. Un médico, sí. Luego le pasa el dato. Sí. Pues vamos, nos permitieron poder sacar ese libro. Chiquito, ¿no? Pero bueno, la intención era hacerlo llegar y sacamos ahí 500, creo, y ese sí lo obsequiamos, ¿no? Las condiciones nos permitieron hacer eso, ¿no? En este caso, bueno, este es el primero de 3 que tengo contemplados, de la serie, digamos, de Acaxingo. Este es solo la parte prehispánica, los primeros, la conquista y los primeros años del virreinato, de los pleitos que nos aventamos con Tepeaca por la tierra, ¿no? Y la segunda parte será ya el virreinato como tal, los temas que tienen que ver con los templos, con los símbolos, con obviamente la parte del arte sacro, ¿no? En este caso la Virgen de los Dolores, todas las pinturas de cendejas, hasta la etapa del inicio de la independencia. Y el tercero, bueno, pues ya será del final de la independencia, consolidación de la independencia, hasta la parte de la revolución. Esa es, digamos, el planteamiento que me he hecho como meta personal, uno por año. Pero en este momento, bueno, pues quisiera agradecerles que estén aquí, y si tienen alguna duda, cuestionamiento, pregunta, pues con gusto la respondo. ¿Algunas palabras? Pues agradecerle a Carlos bueno, todo el trabajo de investigación que ha hecho. Nosotros también como investigadores independientes sabemos el trabajo que cuesta, muchas veces el no tener acceso a muchos archivos en muchas instituciones, principalmente, no sé, en Ciudad de México o en el extranjero. Y bueno, la manera en la que se ha conducido al hacer esta recopilación de datos, bueno, pues es fascinante porque, como bien dice, se encuentra unos datos que nos sorprenden, cosas que no sabíamos sobre nuestras comunidades y más que nada también la relación que había entre todas las comunidades de la región, porque a veces queremos investigar o conocer sobre nuestra comunidad, pero no podemos aislarla. Al estudiarla no podemos aislarla y bueno, vamos a encontrar siempre que hay mucha relación entre todas las comunidades. Nada más así como dato, tal vez el gobernador que estaba en Quecholac al siguiente año estaba de gobernador en Tepeaca, y el juez que estaba en Tepeaca tal vez al siguiente año estaba como tenía otro cargo público en Acaxingo. Entonces se iban rotando todos los cargos públicos entre todas las comunidades que pertenecían al distrito, en este caso a Tepeaca. Entonces, en este camino de investigación y de divulgación, bueno, hemos encontrado un sinfín de puntos en común, pero pues sí se agradece todo el trabajo que has estado haciendo en pro de la divulgación de la historia. Compañero César. Gracias. Pues yo felicitarlo de antemano. Una característica que hoy coinciden tanto Carlos como Isabel es que, como él lo decía, sin ser investigadores de CEPA,
o de profesión estén cayendo en este trabajo de investigación y divulgación muy certero, ¿no? O sea, difícilmente, no sé si nos hagan falta investigadores, historiadores que estén interesados o comprometidos en indagar, ¿no? sobre esto, o simplemente pues ellos son muy apasionados de eso, ¿no? O sea, las profesiones, digo, Carlos siendo diseñador gráfico, diseñador civil, ser, yo les diría, doctorado honoris causa en investigación, pues es de reconocerse definitivamente. El trabajo que hace, como él lo acaba de mencionar, pues ojalá logre, bueno, tengamos ya los tres, estamos recopilados, va a ser un logro fantástico que va a perdurar. Y como lo decías, ¿no? Hace 15 años a lo mejor era impensable ciertas cosas que se están logrando. Digo, a lo mejor dentro de 15 años estamos imaginando que muchos de estos documentos estén en libros de SEP, ¿no? Por ejemplo. Bueno, digo, tengo que estar en la escuela, ¿no? Y hay una parte en la que desde primaria ya tienen, y qué bueno, ¿no? Que la SEP ha contemplado esa parte en su plan de estudios, que ya tienen pues, parte del plan de estudios sobre historia regional, ¿no? O historia local, no se maneja. Y desde no sé qué año no maneja, ¿no? Entonces, pues sí se da, y es algo en lo que yo en este momento estoy intentando acercarme. Yo creo que lo vamos a lograr con las escuelas, ¿no? Tanto públicas como privadas, para que nos permitan acercar a este tipo de presentaciones y que se nos contemple, vamos, para brindar ese material, ¿no? En esas clases, digo, a través de los profesores, ¿no? Claro, que están en su plantel, pero que nos permitan acercarles esta información, ¿no? Y no se queden solo con lo que de repente Wikipedia publican o encuentran en cosas así, ¿no? Ya son temas certeros, ¿no? Con la parte documentada y real, ¿no? De la historia de nosotros. Claro, no, pues, claro, están en el camino, espero que se logre, y nuevamente, ¿no? Agradecerte el trabajo, el empeño que le has puesto, y ¿Alguna pregunta del público que quieran hacer? Híjole, son muchas preguntas. Tenemos de aquí a las 10 de la noche. No, hablas de que los apoyaron a los españoles, los tlaxcaltecas, ¿no? ¿En qué momento empiezan como a surgir ese aliado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se da esa alianza? Ajá, ¿cómo se da esa alianza exactamente? Ok, bueno. Resulta que la culpa no fue de la Malinche. La culpa, por citar una palabra, o una expresión común, ¿no? De la voz popular. Es el señor Gordo de Zempoala, que era el gobernante principal de esa ciudad, a la que Cortés llega después de haber peleado contra los mayas en la zona de Chambotón, Campeches, Campeche, no Tabasco, por ahí, se vienen toda la orilla, ¿no? Toda la costa, y llegan a la zona de Zempoala. El señorío no está donde está ahora la ciudad, ¿no? Pero había un señorío que era un señorío impresionante, una metrópoli hermosísima, tanto que los primeros emisarios de los españoles lo citan, ¿no? Las expresiones que después fue cuestión de burla y de bromas, dijeron: hemos encontrado una ciudad con edificios de plata, ¿no? Estaban recién remozados por el tema del fuego nuevo, ¿no? De este ciclo de los 32 años, y bueno, estaban fresquecitos, entonces estaban recién embellecidos estos edificios, ¿no? Por la luz del sol, parecía que brillaban como si fuera plata, ¿no? Ya obviamente cuando ellos llegan a la ciudad un par de días después, se dan cuenta que no, es un edificio que está simplemente muy embellecido, ¿no? Ellos llegan a este pueblo después de un par de enfrentamientos. Con ellos tienen también incluso hay un roce, pero no llega a ser una batalla como tal, ¿no? Ahí la Malinche sí tiene mucho que ver con la Marina en decirles: yo ya vi cómo usan ellos sus armas, yo ya vi el poderío que tienen, y
ella en comunión con este personaje, con el señor Gordo de Zúmbala, que se dice, acuerdan pedirle a Cortés que los ayude a liberarse del yugo y del impuesto, del tributo y de la parte de los sacrificios que los mexicas les exigen. Sucede que llega unos emisarios del señor de Tenochtitlán y se ponen a echarle pleito a este señor, ¿no?, de Zúmbala, y en ese momento le exige que expulse a los españoles, que con autorización de quien los había recibido, y que en ese mismo momento le tenía que entregar por lo menos 20 prisioneros para sacrificio por su insolencia. Cortés obviamente no entiende las palabras, ¿no?, en náhuatl, pero lo que sí entiende es que hay una molestia de parte del señor Gordo y aprovecha eso. Y dice, bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Yo traigo la consigna de mi rey de liberarlos, ¿no? Y mi rey está más allá del mar, ¿no?, y está más allá de la sojuzgamiento que los mexicas puedan tener en su ciudad sobre los pueblos de ustedes, ¿no?, con los olguas, como ellos le decían, ¿no? Ellos le cambiaban las palabras a todo, escuchaban una cosa, era con agua, le pusieron Cuernavaca y cosas así, ¿no? Un montón de... Entonces ellos le cambiaron nada, ¿no? Pero bueno, en ese entendimiento, o sobreentendimiento, pues termina él diciéndole al señor, pues, quiero que detengas a estos emisarios de ese señor de México Tenochtitlán, porque si no lo haces, usted te voy a sacar. Para que veas que yo lo que estoy diciendo lo voy a sostener. Si tienes pleito con algún pueblo, vamos a echarle pleito. Ok, digamos ahí hicieron un intercambio de confianza. El señor detiene a los emisarios de México Tenochtitlán y a la par le dice, bueno, pero entonces quiero que vayas y le hagas guerra a tal pueblo que está en tal zona porque nos han ofendido. Digamos, venia divina, ¿no?, de la vida. Cuando los españoles llegan a este pueblo, el pueblo ya estaba abandonado, porque sabían que iban para allá, entonces se echaron al monte. Si no, ahí hubiera sido la primera matanza, ¿no? Este señor Zúmbala le dice, necesitas más aliados, necesitas que vayamos, te voy a enviar con mis guerreros, o sea, ya le aportan guerreros, previa reunión de los señoríos de la zona de Veracruz, que todos eran tributarios a México Tenochtitlán, acuerdan apoyar a Cortés. O sea, ya no era solo Zúmbala, ya eran todos los municipios de la zona de Veracruz centro, ¿no? Yo creo, entonces, los tlaxcaltecas sí tienen algo que ver con los pueblos de aquí de Veracruz, ¿o? ¿Qué es lo que pasa? Mire, mientras estos pueblos estaban sojuzgados por México Tenochtitlán, Tlaxcala estaba solito al centro del país, peleando contra México Tenochtitlán y contra todos los señorías aliados. Y tenían 80 años que los tlaxcaltecas no probaban sal, por ejemplo. Tenían 80 años que no les dejaban que les llegaran productos del mar. Tenían 80 años que solo lo que encontraban en su región, en la zona de la Malinche propiamente, y de las barrancas, pues era con lo que subsistían, porque tenían un pleito de 80 años con la triple alianza, con los señoríos, con México Tenochtitlán. Pero ese mismo pleito que traían hace que el señor Gordo y los demás señoríos de Veracruz, de la Costa de Veracruz, digan, ok, vamos a mandar a Cortés con alguien que de por sí quiere hacerle la guerra a los mexicas, y entre ellos, nosotros, y con lo que traen estos españoles y la tecnología y todo, sí los derrotamos y nos quitamos de tener que estar dando. Vamos, para fáciles.
todos estos señoríos le daban, todas las señoritas que llegaban a los 16 años se volvían mujeres de servicio para los mexicas. Servicio desde hacer tortillas hasta todo lo que implica. Y eran alejadas de sus tierras. Todos los jóvenes de 16 años eran enviados para sacrificio. Y era, o sea, me das cada mes 20 y tantos, dependiendo el tamaño del señorío, 20 y tantos jóvenes. Y si no me los das, entonces venir, te hago guerra y desbarato tu pueblo. Y de por sí me voy a llevar todos. Entonces tú dices, aparte de los tributos que si flores, que si cacao, que si oro, que si metales, que si lo que fuera, ¿no? En este caso, el nombre de Quechua pues, tiene que ver con el plumaje, ¿no? De un ave. Sí. En la relación de los tributos, Quechua aparece y dentro de las láminas, o los dibujos, aparecen plumas. No sé si sea ese el tributo Quechua. En el caso de Acatzingo, el tributo aparece con carrizo, ¿no? Y tantos rollos de carrizo, y además aparece ahí para qué se utilizaba. En el caso del carrizo de Acatzingo, pues era utilizado para hacer flechas. Entonces era parte del equipamiento militar con el que este pueblo guerrero sojuzgaba a los demás, ¿no? Y eso está en el libro, incluso, o sea, en uno de los capítulos, donde hablo de ese poderío militar, ¿no? Digamos, ya completando sobre la pregunta, son estos pueblos que sí eran aliados de México Tenochtitlan, pero que no estaban a gusto y no estaban conformes. Los que mandan a Cortés son ahora en Tabasco, que es donde le dan a la Malinche, ¿no? Cuando llegan a Zempoala, pues ahí digamos, ella ayuda a que haya entendimiento, ¿no? Pero de la palabra. Después, ella, otra vez interpretando, ya con una guía de lo que el señor Gordo había dicho, llegan a Tlaxcala, y aunque los tlaxcaltecas en el camino les van haciendo guerra, y aunque ¿no? ¿Cómo se llama? El papá es señor y el hijo es general. Bueno, es uno de los dos generales que lideran el ejército. Él nunca está de acuerdo, le hace la guerra previo, pero llega el punto en que dicen, ok, los hemos estado enfrentando sin que haya una confrontación directa, es más como guerra de guerrillas, ¿no? Y digamos, ellos notan que sí pueden ser vencidos por este ejército de españoles, porque ellos sí venían enteritos, venían con muchos caballos, venían con toda la tecnología y desconocimiento de los indígenas sobre digamos, sobre cuántas cargas podían vaciar un arcabuz o un cañón, ¿no? O sea, nosotros ahora sabemos que se tarda 5 minutos en preparar el arcabuz para el siguiente disparo. En ese entonces no lo sabían, a lo mejor pensaban que era uno tras otro, ¿no? Los cañones no sabían hasta dónde, si el cañón era capaz de destruir su pirámide, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son los que crean, digamos, las condiciones para que sea valorado por los tlaxcaltecas y al final decidan volverse aliados de Cortés y ir a México Tenochtitlan. Previa para el Cholula, ¿no? Que termina desastrosamente, ¿no? Y eso fue en 1519 todavía, ¿no? 1519, 1520. Todo el proceso acaba hasta 1521, ¿no? Cuando se dan las batallas en Quecholán y en Acatzingo, es 1520 todavía, ¿no? Entonces, vamos, fue un proceso no tan corto en realidad, ¿no? Solo de 2 años y cachito, y que ese proceso no es la conquista de las tierras de la Náhuatl y de todos los señorías que significaba la red de lo que mal llamado, diríamos, el Imperio Azteca, ¿no? Vamos, tardaron. Hubo partes del Mayán, de Yucatán o del Mistón, en la parte del norte,
que no cayeron hasta el siglo XVII o siglo XVIII, pero digamos que ahí empezó, y empezó con la capital. La parte de Michoacán, ellos decidieron volverse vasallaje sin guerra, y al inicio, digamos, hubo acuerdos. El señor se llamaba Calzonsi, ¿no? Él llega a acuerdos con Cortés. Lo malo es que cuando Cortés se va a atender su juicio de residencia, donde empiezan a reclamar todas las atrocidades que había cometido, dejan desprotegidos a sus aliados indígenas, y los otros señores, y la primera audiencia y la segunda audiencia, se empiezan a abusar de ellos. O sea, si no eran unos, eran otros, pero fue muy complicado todo el proceso. Y si a eso le añadimos no solo la explotación económica y todo lo demás, los recursos naturales, le añadimos también la parte de las enfermedades, en la que, digamos, en un siglo de, digamos, los números más conservadores, por lo menos había 12 millones de indios. Los números, digamos, que son tanto exagerados, hablan de que eran 25 millones. Supongamos que fueran los 12 millones. Un siglo después ya solo quedaban 2 millones. Y de esos, solo uno había muerto por cuestiones de la conquista. Los otros 8 de cada 10 habían muerto por las enfermedades, ¿no? Una u otra, pero a fin de cuentas habían muerto, ¿no? Ellos le llamaban el cocolitzi, ¿no? Era la viruela, ¿no? Solo en la primera etapa, cuando Cortés sale expulsado, el tema de la noche de dolor, la noche triste, cuando él sale de la ciudad, la epidemia ya empieza. Él regresa a la ciudad como 8 meses después, y en ese lapso es que muere, digamos, el que sucedió al emperador de Tenochtitlán, Tláhuac, que también el nombre está deformado, ¿no? Pero bueno, Tláhuac, que era el segundo en línea para suceder al emperador, fallece por viruela, ¿no? Cuando Cortés regresa, bueno, ya es el que seguía, ¿no? De tal forma que el ejército, o mejor dicho, las fuerzas guerreras indígenas, pues, habían perdido ya sus 3 primeros en línea, ¿no? En ese lapso de 2 años y cacho, ¿no? Bueno, sus 2 primeros, ¿no? Y al tercero, pues que queman los pies, ¿no? Y aunque al inicio Cortés le dice, no, tú no, a ti no te va a pasar nada, no te voy a matar, después de los meses del sitio de la ciudad, tú vas a seguir gobernando, ¿no? Que fue lo que se planteó. Al él cederle supuestamente, el documento es completamente absurdo, supuestamente el emperador le firma a Cortés un documento donde le cede al rey de España su imperio, y como tal, al cederle el imperio, nosotros nos volvemos vasallaje, nos volvemos ciudadanos de la corona española, ¿no? Y los gobernantes que existían, estos señores principales, siguen gobernando ya no bajo el sistema del Altepe, sino ahora bajo el sistema de las repúblicas de indios o cabildos indígenas, ¿no? Es el caso de Cholá y es el caso de México, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte, digamos, esa alianza, esa alianza tiene que ver con esto, ¿no? Con esta molestia que existía de los indígenas por los abusos de los mexicas, ¿no? Y la coincidencia, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la parte de que lo confundieron, pensaron que Zapoal o que eran dioses. Yo creo que eso se desdibujó desde el inicio. O sea, yo creo que pasaron unas horas con ellos y se dieron cuenta que no eran dioses y que no tenían nada que ver con Quetzalcóatl, ¿no? Y ese asunto de la supremacía de las armas pues, también no es tal. O sea, también se dieron cuenta muy rápido, y más después de lo de la noche triste o la noche de dolores, que ponían con ellos. Fue una buena, pero volvemos a lo mismo. Todos estos pueblos terminaron prácticamente al final del sitio de Tenochtitlán. Estaba México, Tenochtitlán estaba solo, los mexicas estaban solos, contra prácticamente ya todos los señores, ¿no? Tacatzingo de Cholac no, porque aquí se acabaron a los guerreros, pero Tepeaca, que no los enfrentó, desapuntó guerreros. Al igual que Tlaxcala, obviamente más Tlaxcala, ¿no? Al igual que Tlaxcala, Sí.
Y la otra, ¿en qué momento se vuelve principal? Ya no caminan, o los virreyes ya no llegaban por este lado, sino ya empiezan a llegar por virreyes, ¿no? Por aquel lado, ¿no? De Zacatepec, Libres y toda esa parte. ¿En qué momento se deja? O si es que era el camino principal cuando Hernán Cortés o... Bueno, sucede que hay dos cosas. Bueno, hay una cosa, el asunto de los caminos. Los señores indígenas, terceros o cuartos en la línea de gobierno de estos linajes, lo que le solicitan a la corona española, en este caso ya al virrey en turno, es que los pueblos que aún están vigentes, los señoríos que aún están vigentes, que han aceptado ya de la corona, queden fuera de la ruta de los españoles para que no se les afecte. Entonces se crean dos rutas, ¿no? La que pasa, digamos, la que pasaría por Ajete, esa zona, se habla, y esta que es la ruta indígena. Pero los indígenas seguían haciendo comercio por esta ruta, y los españoles se dan cuenta muy pronto que el dinero, y que los recursos y que todo pasa por aquí, no por su ruta. Y que además, usando ellos su ruta, son víctimas de gavillas, son víctimas de salteadores, de rateros, de ladrones, son víctimas de cuánta cosa, y obviamente pues, hay demasiados muertos en todo ese tránsito porque no hay poblaciones, porque está desierto, porque no hay cómo se ataquen o se defiendan. Empiezan a usar la ruta indígena. Y entonces pueblos como Acaxingo empiezan a generar estas estancias, hostales y demás cosas, que además les empieza a generar un recurso extra. Y empieza a haber cierto crecimiento, que solo compensa en la mínima parte toda la pérdida de, digamos, el asunto de Quechua, cuántos habitantes había cuando llegue Cortés, seguramente llegaron como 20.000 o algo así, no tengo una cifra, 100 años después ya solo había 1.800, ¿no? O sea, se supone que los españoles vieron la oportunidad de poder hacer una explotación. ¿Qué es eso? O sea, muy aparte de que fueron los elegidos, según el Papa en turno, para que nos trajeran la palabra, venían a explotar los recursos y al hombre, ¿no? Al nativo. A diferencia de lo que pasó en el Caribe, en los que prácticamente exterminaron, o sea, ¿en qué año empiezan los españoles a hacer este asunto de las digamos, colonias, ¿no? Como en todos los pueblos, en todas las islas caribeñas, para el 1511, que es cuando empiezan a visitar o a mandar esas expediciones a nuestra zona, prácticamente ya se habían acabado a los nativos, ¿no? Entonces, pues también, vamos, esa parte yo creo que sí es complicada, ¿no? Pero, bueno, esa también parte en que hay una interacción con el intermestizaje, es lo que salva al indígena de su extinción. Bueno, sí se acabó, pero sobrevivió su descendencia, ¿no? Porque ahí en el mestizaje es a donde Sí, hay una fusión. se termina, porque ahí se termina todo, esa fusión es cuando empiezan lo religioso y combinan las dos para que no se mueran, o sea, ya los hijos ya salen más creyentes, más domesticados, digamos, a lo que es ya el indígena, ¿no? Porque esa sería la palabra correcta, ¿no? A lo mejor no domesticado, porque el indígena era parte de una cultura muy compleja. O sea, no, yo lo digo por los españoles, para la hora que sobreviven, porque eso, o sea, teníamos más salud, conocimiento. Exactamente en medicina, nos bañábamos más que ellos, ¿no? Y creo que sus enfermedades no tenían drenajes, ¿no? O sea, porque viene la peste, vienen muchas cosas, ¿no? Quizás ese es parte del problema, que el nativo de esta tierra, de la tierra de Anáhuac, ¿no? Era muy pulcro, tanto en mente como muy aparte de sus tradiciones o de sus creencias, digamos, de sus prácticas no religiosas, si era un individuo que
solía ser muy aseado. Eso lo había alejado de estar propenso a lo que ahora sabemos perfectamente, que es producto de las bacterias y de los microbios, ¿no? Los españoles estaban curtidos, habían estado tan expuestos a toda la porquería que ellos mismos generan en sus regiones, que habían desarrollado sus defensas naturales. Nosotros no. Sí, pero vienen, acaban, no acaban. Digamos que se incubó esa defensa de la viruela, pues estaban expuestos a ella. El problema era esa parte, que se bañaban y se bañaban no solo una vez, y cuando se llenan de esta enfermedad en las fósforas, o sea, ellos se quieren seguir bañando y lejos de que ayude, pues eso los enfermaba más. Es eso, o sea, pues no se sabía cómo enfrentar. Y los españoles, pues a ellos no les pasó nada, o sea, ellos de por sí ya estaban. Sí, ya traía. Ya traían defensa. Sí, no, nada más, bueno, la palabra salió porque fue como sobrevivimos. Bueno, ya somos el mestizaje de quién sabe cuántos, ¿no? Españoles, franceses, porque toda esta región igual, hubo ya otro mestizaje ahí, ¿no? Por ejemplo, en Tehuacán, ¿no? San Felipe, puros güeros, ojos azules o verdes, y dices, ¿de dónde fue cuando bajaron hacia la playa? Bueno, resulta que por ahí es ahorita vamos a abrir lo del artículo que había hecho para, bueno, sobre Quicholac. ¿Por qué? Porque, digamos, ya pasando a la otra parte, si tienen otras preguntas, ahorita las contestamos, pero bueno, a la hora de estar investigando lo de Caximo, pues obviamente me encontré con mucha información que tenía que ver con Quicholac, con los municipios cercanos, porque la historia está en común, o sea, no es aislada, no es de solo de Acaximo y de Acaximo. Resulta que muchas referencias o muchas cosas que yo quería buscar, que no las encontré en primera instancia, cuando las busqué como segunda opción a través del criterio de búsqueda primero, que fue la que no era Acaximo, pues me encontré que hay una liga, ¿no? Y de entrada no estaba por Acaximo. Entonces tuve que buscar muchas cosas, episodios o momentos o personajes, primero a través de Quecholac o de Tepeaca, ¿no? Entonces eso me dejó con un montón de documentos sobre Quecholac, y la idea de poder presentarles a ustedes un artículo sobre era, digamos, no algo académicamente bien estructurado, pero sí un esbozo de las cosas que están ahí, digamos, en la carpeta, y yo le quisiera pedir al ingeniero y comprometer a César, ¿no?, a que pensemos en hacer un libro, ¿no?, en el que yo le pueda aportar cosas, y digamos, no sé, al igual con el señor que ahorita me va a ayudar con el tema del libro, a que podamos hacer una edición, ¿no? Obviamente bajo sus criterios, ¿no? Que usted sea quien encabece ese proyecto, ¿no? Y que se le dé forma a todo esto que en mi caso su servidor tiene, pero que obviamente no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y que pues, obviamente ustedes quien va a saber cómo imponerlo. Sí, aparte con toda la información también que yo he encontrado en muchos archivos, porque bien dices, ¿no? A lo mejor muchas veces la información no la encuentro por Quecholac, pero la encuentro por Tecamachalco, Tepeaca, Acaxingo, ¿no? Y sí, es imposible aislarlo. Pero sí, Aparte, por ejemplo, ahí usted ha entrado al archivo municipal, al archivo propio de Acaxingo, yo no he entrado. Entonces, usted tiene muchas cosas ahí que de igual forma pudieran ser importantes de monarlas en esta historia colectiva de la ciudad. Sí, aunque aquí va a haber una cuestión, puede ser que muchas cosas que ya se saben o que se dan por sabidas y por, no sé, sí, tal vez cambien muchas. Sí. Y bueno, hay que manejarlo ahí como que con mucho tacto para no... Sí, para no herir susceptibilidades. Exactamente, sí. Pero sí, con mucho gusto. Vamos a compartir ahí toda la información que tenemos de ese archivo. Y sí, hay cosas interesantes. Bueno, el tema de por qué se pregunta esto era el que decía usted también, ¿no? Hay lugares en Tehuacán donde hay mucho güerito, ¿no? Donde hay descendencia de estos europeos, ¿no? Bueno, resulta que en la parte francesa de la intervención, pues, también quedaron varios, ¿eh? Y aquí hay ciertas familias que a lo mejor ya no están asentadas aquí,
pero que en su momento terminaron siendo dueños de ciertas haciendas, ¿no? O que en su momento crearon las primeras manufacturas o la parte de la leche ya en procesos industriales, ¿no? Vamos, sí hubo digamos, sí quedó parte de ese pasar de estos europeos por la región, específicamente de la región francesa. Era parte de lo que yo les voy a mostrar ahorita. Bueno, si no, por lo menos comentarlo y ya el día pues, se los haga llegar de alguna forma. Y bueno, abrimos esa parte, comentamos la parte del artículo. Sí. Tengo una pregunta, si me permites, de aquí nuestros amigos que están siguiendo la transmisión. Dice nuestro amigo Ulises Vargas: saludos de la Ciudad de México, felicidades al autor por tan admirable recopilación e investigación sobre la historia de Acatzingo. Mi pregunta es si ha tratado con documentos novohispanos escritos en otro idioma como el náhuatl que se hayan redactado en Acatzingo o lo refieran, como es el caso de Cuautinchan y en Tepeaca, donde afortunadamente se conservan documentos del siglo XVI escritos en dicho idioma. Y también nos pregunta que dónde puede adquirir su obra. Ok, bueno, todavía, ¿dónde puede adquirir mi obra? Se hacen envíos, sin problema. Afortunadamente, ya mandamos 3 libros a Estados Unidos, paisanos de Acatzingo que tienen 20 años, por allá 30 años, y nos contactaron y se envió, ¿no? Y de ahí fuera la distribución es de forma local, digo, hay 2 o 3 puntos de venta en Acatzingo. Ahí las publicamos, ponemos las direcciones. Sobre los documentos. Bueno, justamente el próximo miércoles voy a tener una presentación con el Club Rotario de Tepeaca y vamos a presentar lo que yo llamaría el libro hermano de justamente por eso, porque se dio un montón de información y de Tepeaca se generó muchísimo. Soy honesto, yo no he ido in situ a los archivos, en este caso Cuautinchan, Tepeaca, ¿no? Porque lo que encontré con este uso de la tecnología, de la nueva tecnología en internet, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entre ellos me encontré un códice que está catalogado en INAH como códice Tepeaca Cholula, o lo que son los anales de la historia de Tepeaca Cholula, que va de 1524 a 1640 y tantos, creo. Es un documento de 80 páginas, pero las hojas del documento original, que justamente viene en náhuatl y en castellano antiguo, son 28, creo. Bueno, es grafías, son dibujos, viene el texto en náhuatl, no traía traducción original. Quien hace la traducción es Chavero, y él lo obtiene de un general francés que hace estadía y que durante su estancia en el 1700 y cacho en México, el virrey en aquel entonces le autoriza que empiece a hacer investigación sobre los sitios prehispánicos. Es Guillem Dupé, ¿no? Algo así, Sí, algo así. sí. Okay, pues. Sí. Entonces, bueno, está este documento y es una fuente, vaya, preciosa. También, ahorita les voy a Sí, presentar. de hecho Dupé es considerado el padre de la arqueología porque él hizo un recorrido por todas las comunidades y bueno, sí llevaba a quien hiciera grabado dibujos, ilustraciones. Y sí, yo he encontrado de sitios arqueológicos, por ejemplo, de Ciudad Cerdán, de la Sierra Norte de Puebla, me parece que de Tehuacán también. Entonces, él también ya, sí ya hay una edición de todos los dibujos de este personaje Dupé. Y sí, efectivamente, él con todo el permiso, es más, hasta en los archivos eclesiásticos yo he encontrado la carta expedida por el obispo, donde le pide a cada parroquia que le dé todas las facilidades para poder hacer sus investigaciones. Y hola Ulises, también un saludo. Yo sí he encontrado también documentos en náhuatl en el archivo de Acatzingo, principalmente en el apartado de, no son cofradías, son otro tipo de documentos, pero sí hay en náhuatl, trae su traducción y algunas de ellas vienen acompañadas con pequeños croquis. Probablemente son
no litigios, sino como decir, esta parte es mía, esta propiedad es mía y bueno, soy a lo mejor india principal y hago constar que esto es mío, ¿no? Bueno, Entonces eso está muy interesante porque sí he encontrado, pero están en náhuatl. bueno, en el libro, creo que es el último capítulo, en el último capítulo, en Archivo de Indias me encuentro un documento paleográfico, casi antiguo, el original digitalizado, fechado en 1580 y tanto, que era la petición de Tepeaca de quitarle a Acaxingo el título de ciudad, ¿no? En el que argumentan mil cosas, el litigio, bueno, ese documento es de 4 páginas y una solicitud. El litigio dura como 30 años y me encuentro en Archivo General de la Nación y después lo encuentro ya todo recopilado y armado en una publicación que hizo la UNAM en el 69, que era producto de la investigación de un muchacho de una universidad de California, bueno, un muchacho en aquel entonces, del 69, donde en una publicación mete sobre los pleitos de la tierra entre Acaxingo y Tepeaca, de los principales de Acaxingo y Tepeaca, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí el resumen que hace esta persona es de 40 y tantas páginas, donde te va diciendo justamente esa parte. Se presentó la principal de Tepeaca, ¿no? Te da los nombres y te dice la descendencia y cómo se da desde la llegada de Cortés, quién era el principal y cómo van sucediendo el linaje. Y bueno, resulta que ahora la principal de Tepeaca y el principal de Acaxingo es fulanito, que es bisnieto de no sé quién, y bueno, pero te da todos los nombres, ¿no? Y la función. Para poder validar, ¿no? Él es el que tiene derecho a la tierra, y se va dando todo este juicio en estas décadas, ¿no? Y al final, bueno, se acaban entendiéndose después de algunos muertos, después de muchos pleitos, de muchas broncas, enfrentamientos, la amenaza de Tepeaca de barrer con Acaxingo y prácticamente hacer una matazón ahí, ¿no? Por el asunto de la tierra, ¿no? Por el derecho de la tierra, y porque todos se sienten dueños y porque Tepeaca se sentía más aliado de la corona y con derechos por lo menos de haber apoyado a Cortés, y a Acaxingo, pues no, a Acaxingo le había echado pleito a la corona, por lo tanto ellos no tienen derecho, ¿no? Porque es su derecho por haber hecho guerra, ¿no? Al lado de Cortés. Al final, bueno, hay un final relativamente tranquilo después de un mal arreglo, ¿no? Que tienen un mal arreglo que un buen pleito. Y sí, bueno, a lo mejor tiene que ver con esos momentos. Sí, a lo mejor, y también encontré un croquis de la traza de Acaxingo, 1580 más o menos, y ahí dibujan al virrey en turno y dibujan al gobernador y menciona cómo le están dando 8, ¿qué serán? Cuadras o manzanas alrededor del centro de Acaxingo para los de Cuautitlán. Entonces, probablemente la ciudad recién fundada de Acaxingo no tenía los suficientes habitantes y entonces estaban trayendo habitantes de otros lados, ¿no? Y en este caso menciona ya los de Cuautitlán. Y está interesante. Sí. Ahí es donde vamos complementando la historia entre los pueblos que a fin de cuentas tienen esa vecindad, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? También los que aquí vivimos somos los que de entrada deberíamos estar más interesados, a lo mejor podemos estar más familiarizados con las cosas, a los investigadores que vienen de fuera, que vamos, obviamente vienen a hacer un trabajo de investigación profesional, académico, pero el desconocimiento de ciertas cuestiones muy locales les puede procurar que pasen por algo ciertas cosas. Y uno que está aquí le tiene el amor, la pasión, y eso nos permite a lo mejor ampliar un poco más.
Sí, como vamos haciendo lazos de amistad con otras comunidades, de repente salen datos, ¿no? Y así sin querer va uno coincidiendo en ese camino y vamos aportando y nos van aportando información que va complementando todas esas investigaciones. Bueno, si me permite, les voy platicando el asunto de lo que había preparado. Sí. Y de todo se lo dejo para que ustedes lo tomen. Sí, si quieres hacemos la prueba, a ver si el teléfono puede captar ahí la imagen, la pantalla. Si tienen también más preguntas, comentarios. También. Sí. Una disculpa porque me perdí. Me estoy atinando. Okay. No, al contrario. Gracias por... No me conoce. Soy Sí, nos acompañó también. Tengo 40 años investigando. Afortunadamente pude rescatar la mayoría del archivo de la comunidad y precisamente estamos, todos estamos unidos en la historia regional. Me interesa muchísimo porque Acatzingo fue nosotros como comunidad, como aldea, estuvimos sujetos a Acatzingo desde que se fundó la comunidad de Acatzingo. Entonces nosotros hemos pertenecido a ellos, al igual que Huixcolotla, Actipan, los Acosauqui. Entonces compartimos demasiada historia, ¿no? Quisiera comentarles, por ejemplo, ahorita que están platicando de estas situaciones, todavía, por ejemplo, en la comunidad existe mucha gente con rasgos muy fuertes indígenas, porque como no estábamos a la orilla de los caminos, nuestros antepasados pudieron defender más su identidad. Tan así es que en los padrones solamente aparecemos con el nombre, 2 nombres, nunca con apellidos. Mis antepasados no tenían apellidos, hasta después adquirieron el apellido. Entonces, es una de las cosas que debemos ir rescatando en nuestra historia. Yo con mucho gusto abro lo que tengo del archivo, porque son documentos originales, ¿verdad? Yo estoy abierto, los comparto. Muchas gracias. Muchos, tuve un amigo que escribieron un libro, yo les ayudé, les di material, pero ya después lo atesoraron, ya no quisieron compartir. Y yo digo que lo más importante es que nosotros colaboremos, porque miren, él ya no está, él falleció. Y todo lo que investigó y todo lo que tuvo, lo sabía él nada más. Cuando muere, Ahí se perdió. hasta ahí se acabó. Don, recuerdo que platicamos cuando hicimos el coloquio en Acatzingo, y yo perdí su contacto. Pero bueno, resulta que igual, obviamente, por ahí me encontré con cosas de los Reyes, y hay cosas con las que yo tengo dudas. Por ejemplo, Acosac, cuando se funda Acatzingo, es uno de los 7 barrios que acompaña la fundación con el título de ciudad ya de la corona española, en el 1558. Pero hay otras que yo no ubico y según yo están en la región, pero no en los Reyes de Juárez. Bueno, ahora porque los Reyes cuando empieza a aparecer como población, como un grupo poblacional, aparecen como los Reyes Acatzingo, ¿no? Entonces a lo mejor te puedes ayudar a poder ubicar el otro que según yo está en esa zona, que es de los 7 barrios que fundan Acatzingo como tal, ¿no? Es como Acatzingo acompañó la fundación de la Villa Segura de la Frontera como uno de sus 7 barrios en su momento, ¿no? Hay cierta otra que acabemos Claro, de sí, con todo gusto y me presento con ustedes y pues vamos a colaborar hasta donde podamos. Y como les digo, el archivo que poseo está abierto a todos los investigadores, a todos los que están interesados en la historia regional, para que podamos, pues ahora sí, poder de nuestras comunidades, poder presentar lo que vivieron nuestros antepasados en este lugar. Y somos el resultado de una mezcla.
nada más como un detalle, en San Juan Acosac llegó una persona, un soldado, el argelino, o sea, pero no todos eran güeros, había tropas africanas. Ah, sí, 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 los cazadores africanos. Exactamente. Entonces ahí llegó, estuvo herido, la gente lo recibió y él se apellidaba Fontaine, que significa fuente. Se ganó la amistad de la gente tanto así que ya lo aceptaron como vecino, como una persona de bien, y él se cambió el nombre y ahora es Fuentes, ya no es Fontaine. Y entonces hay muchas fuentes en San Juan y tienen rasgos europeos, pero curiosamente es así. Entonces en todas las comunidades como por aquí, mucha gente se quedó, no estaban de acuerdo en la invasión porque ellos, muchos los trajeron a fuerzas. Entonces cuando lograban desertar o cuando descendían la mano la gente de la región, se quedaron. Entonces ellos han contribuido mucho. Y esa es una historia que pues, debemos rescatarla y probablemente sean traidores para los franceses, pero para nosotros fueron benefactores porque con su conocimiento ayudaron al progreso de nuestra región. Es un tema que no se ha tocado, pero debería tocarse. Fíjese, que yo creo que sí vamos a ir a probar también, estaría buenísimo contar con ese apoyo mutuo, ¿no? Sí. Hiciéramos algo intermunicipal regional. A mí me han contactado mucho por el asunto del libro, personas solicitándome específicamente, oye, mi bisabuelo era de origen francés y mi apellido era y llegamos a tal lugar y de ahí la familia pasó esto y bueno, ahora radican en México o en Puebla, pero tienen sus raíces en la zona, ¿no? De San Juan, por ahí me contactó alguien, de la familia. Es que sí hay documentación. Yo igual en algunas investigaciones que estuve realizando precisamente del 5 de mayo de la intervención francesa, sí encontré ese dato que usted menciona, que muchos desertaron y que se quedaron en las comunidades o huyeron hacia otras comunidades y bueno, que a la larga sí se cambiaron el nombre y el apellido. También encontré datos donde aparece en la lista de los desertores, por ejemplo, de Quecholac. Menciona, para el año tal, el mes tal, desertaron tantos franceses y son fulano, fulano y fulano. Entonces sí hay datos y ahorita que le pidieron a Carlos esos datos de las raíces de esas personas, bueno, sí puedes encontrar esos datos en esos documentos que hay. Sí, los hay. Inclusive a veces la historia debemos manejarla con la mente abierta. Así es. Porque hoy desafortunadamente al existir los dos grupos de ese entonces, que hoy están, se crea una división terrible como la que estamos viviendo hoy. En ese entonces, aquí en Quecholac, conseguí un documento, es un desplegado, está escrito en mexicano, no en náhuatl, pero en la zona le decíamos mexicano, y está a favor de Maximiliano. Los naturales lo ven a él más como un amigo que aún que el gobierno de ese entonces, el gobierno liberal, porque aquí tuvimos una situación tan terrible en todas las guerras. Nosotros hemos estado metidos en este asunto, la región. Entonces, documentos como esos muchas veces no están disponibles y están ocultos. Mucha gente no quiere que se sepa, pero nuestra gente apoyaba al imperio y seguramente les van a decir, es que son traidores. Ahí fíjese, hay otro documento donde el clero de Orizaba, estamos muy cerca de Orizaba. En ese documento el clero dice que va a convencer a los feligreses de que apoyen el movimiento francés. Entonces la iglesia también tuvo mucho que ver en que mucha gente estuviera del lado de la intervención. Perdón, antes,
decía Orizaba. Pero por lo que yo sé, bueno, por eso es mi duda, no se subía por las cumbres, se subía por otro lado, no sé, hay haciendas en lo que es Rancho Cabras, San Felipe, Madres, bueno, lo que es la llega, sube uno a San Felipe, que ahora es el primer pueblo, antes era el último, pero cae ahí a Rancho Cabras y hay haciendas. Lo que comentaban era de que no eran las cumbres de Aculcingo, no eran el camino, sino era por esa parte. Para ese momento, o sea, ya entrado el siglo XIX, durante la etapa de la intervención francesa, había caminos en desuso y los franceses usaron parte de esos caminos en desuso que habían sido la ruta española. Pero para ese momento ya la ruta oficial, o sea, la que se hacía, era la ruta, la originalmente era ruta indígena, comercial, para comercio indígena, que por eso estaba apartada, ¿no? Lo que dijo el señor de los Reyes. Justamente por eso esa ruta se pensó apartada de la ruta española, para que no hubiera esa cosa contaminación. O sea, los principales de la época sí intentaron de alguna forma salvaguardar su identidad, y eso era pues, estando lejos de los españoles, pero los españoles se dieron cuenta muy rápido que tanto por seguridad como por comercio tenían que usar la ruta, ¿no? Entonces, digamos, había ese camino, pero ya estaba en desuso. Y luego, bueno, ahí él sí sube por su mano, se decide, el brigadier decide subir por Aculcingo. Vamos, se da ahí varios movimientos, y a fin de cuentas, cuando llega a Quecholac, ya él pensaba tomar la ciudad de Puebla prácticamente el mismo día y seguir, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues obviamente lo que pasa con Zaragoza es muy distinto, les atrasa el asunto prácticamente un año, y cuando regresa, bueno, cuando tienen que retroceder, se va a cobijar a Orizaba. Se va a cobijar a Orizaba, ¿no? Pero ahí me queda otra duda. ¿Por qué? Porque dice que ¿cómo se llama? Aculcingo. Pues subiendo por Aculcingo no llegas a San Felipe. Y la mayor parte de San Felipe, de los huevos, de los franceses del siglo XI, están en San Felipe, Rancho Cabras, Santa Catarina, o sea que está, no sé. Pero a lo mejor ya fue lo mismo, que desertaron. los desertores. Sí, desertaron, no querían que los encontraran. Por eso iban a refugiarse a los lugares. Porque inclusive, recordemos que la cultura se libra una batalla, que es el primer combate de Zaragoza. Que Zaragoza comete un error grave, y sí le cuesta, ¿no? Porque inclusive le iba ganando, esa batalla le iba ganando, al final decide retirarse porque decide meter fuerza el 5 de mayo, ¿no? Pero sí hay una batalla en la Aculcingo. El primer combate que directamente tienen las tropas de Zaragoza con los franceses, y después de ese combate ya viene lo del plomazo de Chachicomula, cuando revienta el polvorín. Eso fue poco antes, ¿no? Lo de Chachicomula fue antes, porque apenas estaban en marzo. Sí, fue exactamente. Fue antes, que fue lamentable, ¿no? Y de ahí es que se da el que hasta los indígenas de la Sierra Norte, que van a Zacapuatlas, que no son de Zacapuatla, se incorporan, ¿no? Pero originalmente, en este ejército emergente que se armó, no estaban considerados. Sí, porque había en ese pueblo mueren los de Oaxaca, Sí, eran soldados de Oaxaca. los más fuertes. 500 algo así. Sí. Era el movimiento Patria y el movimiento, no me acuerdo, pero eran casi eran más de 1000 soldados. Eran más de 1000. Era lo mejor que había del ejército mexicano, El ejército regular, ¿no? sí, porque ellos eran soldados de carrera, o sea, tenían experiencia. La mayoría solamente eran tomados. Por ejemplo, pasaban las tropas y veían un hombre. Con los de la cárcel también. Sí, o sea, no tenían experiencia y pues precisamente toda esta región vivimos eso. Y es importante rescatar porque nos enseñan los hechos militares, pero no nos explican cómo nuestros antepasados sobrellevaron ese estado de sitio. Porque aquí pasaban las tropas, tanto mexicanas como francesas. De hecho, después de esa batalla de las cumbres de Aculcingo, los franceses toman control de toda la zona porque era el paso obligado hacia Puebla.
y establecen como un centro de mando en Amozón. Y ya de Amozón llevaban todo a la ciudad de Puebla. Sí. Sí, exactamente. Entonces, toda esta región, en el caso de Quecholac sirvió como granero, porque aquí traían todos los granos que se robaban, que saqueaban, que encontraban, ¿no? En toda la región, sí. Sí, y entre Tecamachalco y Quecholac, como había varios molinos, entonces por eso aquí lo ocuparon como granero. Aquí tenía también muchos víveres, aquí también curaban a muchos de sus enfermos, entonces no por nada a unas calles tenemos el cuartel y se le quedó el nombre así precisamente porque los franceses estuvieron aquí acuartelados. Tomaron también como cuartel la parroquia, el templo del exconvento. Entonces, por eso mucho de su acervo religioso está perdido. Muchas imágenes, algunos retablos los desmantelaron y los ocuparon como leña. También mucho del mobiliario que tenía todo el conjunto conventual. Entonces sí fue ahí como que sí hubo mucha presencia aquí. Los que estuvieron establecidos aquí también fueron los cazadores africanos. Y en Tecamachalco estuvieron las tropas argelinas. Entonces sí hubo esos grupos de élite. También dentro de esto, les voy comentando, ya para cerrar, y bueno, ya usted lo compartió, ¿no? Sí. Bueno, de entrada tenía yo pasajes y menciones históricas de Quecholac, primera parte, ¿no? Que es como un concentrado de algunos documentos, no los más importantes, algunos, porque hay muchos, ¿no? Ojalá y podamos explorar esa edición, con pequeños usos para poder encabezar. Claro, una parte que seguramente está muy hablada es la del lienzo tlaxcalteca, la mina 32, que habla de Quecholac. Vamos, aquí me pareció importante porque, ok, tenemos este enfrentamiento, ¿no? Que sí es belicoso, y aunque, por ejemplo, Quecholac aparece, digamos, en franca batalla, ¿no? Tenemos, digamos, las dos versiones de este lienzo, ¿no? La versión original que estaba hecha en tela, ¿no? De la cual se hace una reproducción posterior ya en el siglo XVIII, ¿no? Y traía las muestras del lienzo, ¿no? También tenemos una versión del siglo XIX, que es la que, bueno, la que nos presenta Chavero, ¿no? Que esa ya es en papel europeo, muy colorizada, pero como digamos, a quien se le encarga, pues conocía parte de la obra indígena, entonces hay ciertos rasgos que cambian entre uno y otro, quizás mínimos, pero que sí son importantes para poder identificar, digamos, tanto la indumentaria como el significado de ciertos elementos que se presentan, ¿no? También son importantes, ¿no? De conocer. Luego, bueno, teníamos la idea de un proyecto que existe, de donde se hace una reinterpretación del códice, pero por lo menos, en este caso, gente de la Academia de la Crónica en Tlaxcala, no sé si es el término adecuado, pero bueno, académicos, ¿no? En Tlaxcala, que encabezaron este proyecto con INA hace unos años, donde, bueno, ya también se sitúa la posición geográfica donde fue la batalla, o sea, donde ya se nos van aportando otros elementos, ¿no? Y eso es interesante. De ahí, bueno, la idea era... de ahí, bueno, ahí acaba esa parte. La otra que también tenía contemplada es las cartas de relación enviadas a su majestad del rey de España por el capitán general de Hernán Cortés, ¿no? Ahí existe una deformación del lenguaje por en castellano antiguo la F sonaba diferente y terminó moviéndose H y bueno, pues ya terminó siendo muda, entonces suena más fácil decir Hernán Cortés que Fernando Cortés, ¿no? Es a fin de cuentas la misma persona. En este documento, en la segunda carta de relación, existen varias menciones de Quecholac, ¿no? Pero aparece como Coaquecholac.
¿no? Entonces, si buscamos como quecholac, nunca lo vamos a encontrar. Aparte, ya en las versiones redigeridas y esas interpretaciones que le dan los historiadores, van omitiendo ciertas cosas, van haciendo sesgo. Yo no sé si por hacer un concentrado y omitir ciertos detalles que en la historia en lo general a lo mejor no son tan trascendentes, pero que para los pueblos sí son importantes. Y ahí se nos van quitando ciertos elementos que pueden ser pues trascendentes para poder entender más, ¿no? Sobre la historia de nuestros pueblos, en esa parte viéndolo desde la microhistoria, ¿no? Bueno, en este momento pues hay muchas menciones, en la segunda hay demasiadas menciones de Quecholac, de cómo se da la guerra, de cómo primero pues obviamente se les adjudica la muerte de estos 18 españoles, y de ahí para el real, ¿no? Y cómo les hacen guerra no solo una vez, sino vienen 2 o 3 veces porque no se aplacan los de Quecholac, ¿no? Cómo los de Quecholac van a Caxingo en la refriega a apoyar en este caso el señorío, ¿no? De Caxingo. Como igual son muchas menciones, ¿no? Entonces también solo ese documento nos da mucho material para poder hacer una investigación, darle forma, y como tal creo que no existe una publicación específica que abarque que todos concentre esos datos, exactamente, ¿no? Entonces sí sería interesante, ¿no? También abordarlo. Luego tenía lo de los anales jeroglíficos, así le llamó Chavero, históricos de Tepeaca, análisis de Tepeaca, análisis de la antropología, introducción paleográfica y traducción de los autores, ¿no? Bueno, aquí tenemos una mención, traigo el documento, el original obviamente estaba a color, ¿no? El que yo encontré es una copia en blanco y negro, ¿no? Pero en ella, bueno, se marca el asunto de los años y en el náhuatl, y nos presenta diferentes escenas. Entre esas escenas que nos presenta hay una mención de Quecholac y habla sobre, les voy a leer el texto tal cual, la traducción, ¿no? Que se hizo. Dice, está en náhuatl y está en castellano antiguo. Aquí en este año vino don Juan Bautista, y en este mismo año, en viernes a 29 del mes de abril de 1610, se ahorcó gente aquí en la ciudad de Tepeaca. Ahorcaron a 2 hombres de Popaloquitzpil, porque habían matado a un español. Los cuidaron los mayordomos, los ahorcaron a las 3 horas. Uno se llamaba Diego y el otro Lucas, y el que los ahorcó se llamaba Francisco, y el alcalde Francisco Colleja. Era guardián Fray Antonio, doctrinero Fray Rodrigo García, les auxilió Fray Gabriel, doctrinero de Amozoc. Era alcalde mayor don Bernardino Altamirano y gobernador don Juan Felipe de Los Ángeles, y estos que fueron ahorcados a las 3 de la tarde del viernes y los descuartizaron el sábado a las 8 de la noche. Bueno, el complemento de esto, y ahí dice, comentario: no ha sido posible localizar el pueblo de Popoloquizpan o Populoquizpan. Sabemos que dentro de la jurisdicción de Tepeaca, en Quecholac y Tecamachalco, por ejemplo, se hablaba la lengua popoloca, mientras que Tepeaca era de habla mexica. Relación de Tepeaca. La descripción, en la losa 170, la fuente 170 de Ponce, tal como existe un Chantolcoatlán, el Coatlán de los Cliontales, ¿será posible que aquí se trate de un Oquispan de los Popolocas? San Jerónimo al Xochucan, hoy día al Jojuca, aparece en la relación de Tepeaca, se encuentra en los límites de Quecholac y Tecamachalco, no lejos de San Andrés Chalchicomula o Ciudad Cerdán, según la traducción que halló Ramírez, Códice Ramírez, ¿no? Que hace un documento, vaya, por ahí lo traigo, bajo los signos calendáricos, a todas las páginas tienen este fechado, ¿no? Bajo los signos calendáricos hay una serie de líneas que parecen listones pintados en amarillo, verde y azul. También está una horca pintada de amarillo y coronada por 2 calaveras humanas, de cada uno de los cuales depende una cuerda. Junto a la horca descansa una escalera amarilla
bajo cada una, las calaveras se ven en un par de huesos cruzados. Esa pintura es un momento, y si lo vemos desde el general de la historia, a lo mejor no es tan trascendente o no es tan importante, pero resulta que el momento sigue, y a fin de cuentas pues, habían marcado al mayordomo, que era un español, aquí en Chile, ¿no? No nos dice por qué lo mataron, no nos dice cuáles eran los cargos o el linaje de estas personas, pero sí nos dice que también eran principales. Entonces, esa es la parte en la que tenemos que hacer la tala. Y bueno, esos 4 que menciona que ahorcaron y después descuartizaron también viene en un documento y tiene que ver con el lienzo de la cueva, porque ahí está representado Francisco Verdugo con los 4 señores y está el rollo de Tepeaca. Okay. Entonces probablemente por ahí vaya el asunto, pero sí. Y Quecholac y bueno, no sé, tal vez Acatzingo, Tecamachalco, se caracterizaron por una gran resistencia a la evangelización. Y aparte de los españoles que mencionan que mataron, bueno, también mataron a varios padres. Entonces, la hazaña con la que trataron a los principales de Quecholac, obviamente también de Tecamachalco, pues fue mucha, tanto que acabaron descuartizados ahí en el rollo. Sí, o sea, está como que medio feo. Sí, bueno, está interesante. No, sí, definitivo, ¿no? Eso ya se me apagó, pero la última parte del artículo que había armado es como que solo chispazos, donde nos tenía el mapa que publiqué, un mapa que está en la Mamoteca Nacional de Orozco, está en línea incluso, solo hay que invertirle el tiempo para encontrarlos. Yo no lo conocía, es una ilustración más que un mapa, ¿no? Parece acuarela. Exactamente, ¿no? Muy artístico. Y bueno, aparece aparecen los pueblos, me gustó porque cada pueblo aparece con su parroquia, o con su templo, o con su edificio de gobierno, medianamente detallado, o sea, tiene mucho detalle. Lo encarga un general del ejército mexicano, se le entrega a él el 13 de marzo de 1583, donde dice, en tales ciudades están tomadas por nuestro ejército, y en tales ciudades está el ejército francés. Fichado en ese momento, Quecholac y Acatzingo aparecen todavía con bandera de México. Ese día se hace ese día no solo se hace un grabado, ¿no? Francés, sino como tal, está documentado, ya el ejército francés había tomado Acatzingo y se pasa lista al ejército en Acatzingo. Entonces ese mapa no estaba actualizado al momento de haber sido entregado, ¿no? Pero es muy bonito porque nos muestra todo el recorrido, tomando en cuenta algunas haciendas, te digo, esos detalles que normalmente la historia general deja a un lado, porque son engorrosos quizás, pero que para nosotros que estamos aquí, pues son importantes, ¿no? Vamos, en ese hay, igual en la Hemeroteca Nacional, hay creo que 80 menciones de Quecholac, que tienen que ver con la parte que toma en esta intervención francesa. Entonces, toda esa parte es la que, digamos, yo ya descargué, pero hay que darle forma, ingeniero. Sí. Es que estoy leyendo si no hay más comentarios, pero no, aquí solamente Ulises, que te manda saludos, te manda felicitar, y también, déjame ver, también me manda saludos. Saludos, Ulises, dice, muchas gracias, espero estar muy pronto de regreso para seguir con su investigación de campo para su tesis. Ya sabes que eres bienvenido, Ulises, aquí te vamos a estar esperando y recibiendo. Dice, espero consultar los documentos en náhuatl, pues como sabes, el conocimiento del idioma que se registró en fechas tempranas son fuentes importantes para la reconstrucción histórica y cultural de las antiguas sociedades del siglo XVI. Saludos y muchas felicidades a todos. Bueno, pues en ese caso, queremos agradecer a la ingeniera Isabel, que en este caso fue la anfitriona de este evento, de esta presentación, al compañero César, se encuentra ahora en la barra. También muchísimas gracias. Reconocer el trabajo del joven Carlos Arriola,
como ya lo han dicho y recalcaré las palabras de los exponentes, es un trabajo muy difícil, muy arduo, ¿no? A veces se nos hace complicada la historia o es aburrida, pero cuando nos damos cuenta o nos metemos de lleno, quizá no a leer un libro, sino, por ejemplo, cuando vas a los teteles, ¿no? Y te das cuenta de lo que hubo en ese sitio, te maravilla, te siente muy bonito saber que nuestra tierra es parte de la historia, ¿no? Que aquí en estos pueblos como Quecholac, como Los Reyes, como Acatzingo, como Tepeaca, nosotros fuimos parte de la historia de México, ¿no? No solamente de nuestro estado, sino que a nivel nacional, ¿no? Hay cosas en nuestros templos, en nuestros sitios, que no vamos a encontrar en otro estado de la República. Solamente lo vamos a poder encontrar acá. Y eso es lo que debemos reconocer, ¿no? Entonces, pues, yo les pido un fuerte aplauso para Carlos. Con esto damos por concluida esta presentación. Muchas gracias, gracias a todos los seguidores y bueno, estén pendientes para muchos más eventos aquí en el museo. Gracias, saludos hasta Tehuacán. Gracias al cronista de Los Reyes. Y bueno, gracias Carlos, gracias Polo, gracias César, gracias a todos. Nos vemos la próxima.